Hola, yo soy Luciano. Y yo soy Brenda. Y todos somos Hunters. Hola, están viendo Mad Hunter Channel y hoy por fin los traje a checharar a Santa Cruz Mellehualco. Ya llegamos algo tardecillo porque aquí la tradición es venir a lamparear desde muy temprano. Pero bueno, vamos a comer algo rico, vamos a buscar juguetes antiguos y a ver qué otra chacharita se nos pega. ¿Me acompañan? ¿Cuánto tienes el soldadito? 20. 20 pesillos. ¿Y el Iti? 20. ¿Y este en cuánto está, 50. 50 pesotes el King Kong. ¿Qué, un 30 o qué? Ah, pues me llevo este, está suave. Ya cayó la primera víctima, un King Kong de aluminio. Dice acá arriba el rey, está bastante padre, habrá que investigar de qué promocional es o qué, pero al ser King Kong me gusta, se va para la colección. Gracias, que vengas mucho, hermano, ¿Cuánto tienes el vehículo de G.I. Joe? 3 baros. ¿Figuras no salieron? Ya vamos a echarnos el desayunito de campeones, la famosa guajolota aquí con el buen Luis. Que ya casi acabaste todo, tremendo, ¿eh? Ya, pues son los buenos. ¿Todavía te queda uno verdecito o qué? Sí, carnal, sí. Échame una, ¿no? Uno en torta. Vas a comer de los chidos, ¿eh? Uno de verde. No cualquiera, de los míos no cualquiera, ¿eh? A ver si es cierto. Hasta vas a regresar. ¿Y para pasarme lo que traes? Está bonito. Traigo de chocolate, champurrado, avena y galleta. Para quien sigue el canal y no conoce esto, lo que está aquí adentro es un tamal. Lleva salsa verde, que es una salsita picante. Un poco de carne, ¿de qué? ¿De pollo? Pollo. Lleva pollo adentro. Y bueno, viene adentro de un bolillo y un panecito. Vamos a probar a ver si es cierto. Está también bueno, ¿eh? Te digo. Sí está bueno, ¿eh? Champurrado, avena. No es promoción, sí está rico. Este es chocolatito. Pues iniciamos bien el día, ya agarramos una piececita, la famosa guajolota. Vamos a seguir cazando, esto apenas empieza. Estamos aquí viendo esta pieza, yo la verdad no la ubico, si alguno de ustedes sabe. ¿Cuánto la tienes? 50. Apenas prendimos la cámara y acaba de subir el precio, pero ¿qué? ¿Un 20? 5 para la banda. Me voy a arriesgar a ver qué es. Con una nave también viejita, pero se la llevaron aparte. Ah, ¿sí? ¿Y seguido topas juguetes? O sea, ¿te dedicas al juguete? Sí. Creo que te late el juguetillo, ¿no? Pues es que como casi muchos no se sirven, mucho sí no está tan quemado, es lo bueno que más se acaba, es lo que está más tirado. Así es, bueno. Aquí Gracias. tienes, hermano, que vendas mucho, gracias. ¿En cuánto están más o menos los cassettes NES, Los cassettes de Nintendo a 40, 3%. Y los de Super Nintendo a 1,5. 150 cada uno.
¿Cuánto es este? A 100. 100 pesotes. ¿Dónde lo encontramos para la gente que se quiera dar una vuelta aquí a Santa Cruz? Mira, desde hace 35 años aquí estoy. Desde que estaba el Intellivision, el Nintendo de patos, el Atari 5200, el 3600, hasta Play 4, hasta Xbox 360. O sea, desde esa época vende aquí Sí, videojuegos, aquí mismo en la consolas. calle 55, afuera del mercado, segunda salida de zapatos, entre la 12 y la 8. Recomendado este para todos los gamers. Me topé acá con unos hunters. Este tianguis está lleno de buenos cazadores. Hay gente que viene aquí desde hace mucho. ¿Y qué vienen cazando? ¿Qué? Cuéntenme. Eso, miren ya una chiluquita. Bien. ¿Cómo se llaman? Javier Ruiz, a tus órdenes. David Ruiz. Amigo. Jonathan Ruiz. Bien, miren. El agasajo, ¿eh? Vida cero, aventureros. Pura cosita de época. ¿Y esto fue cacería de hoy? Sí, Ya ven, eso pasa por levantarse tarde como yo. Oye, estuvo bueno, bien. Vamos a ver qué encontramos más, ¿no? También. Exacto. Este tianguis tiene doble vida en el sentido porque empieza a lamparear desde las 2, 3 de la mañana y todavía hasta ahora hay gente que se sigue poniendo. Entonces, no descarten la idea de venir desde tempranito o también a esta hora ya más a cuidado ahí. Déjenme saludar, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo bien. Aquí dan una vuelta por Santa Cruz. Vientos, suerte. Me dio gusto verlos y gracias por seguir el canal, ¿eh? No, siempre estamos diario. $40, este es para la camarógrafa estrella, le van a encantar. Y traen como terciopelos, tenían aparte como el detallito aquí. Printed in México, Lapper. 40 qué madre. Les digo ya que son la hora del remate. Ah, sí, ¿dónde? 50 todos los vasos para las nieves. Vientos. Si me los llena de chela, yo me los llevo. Ándele. Copa de campeonato, propiedad del Club América, vean nada más. No me gusta el fútbol, pero digo, para la historia El quinto de abajo de la marca. del balompié, Reed Barton, Sterling. 4 kilos, 225 gramos de plata. Hermoso, ¿y qué vale esto? Como 105,000, pero ¿y tú en cuánto la ves? Su valor en plata. O sea, pueden adquirir una Copa del América a valor peso plata. Por eso les recomiendo venir a este mercado. La verdad, siempre puedes encontrar un tesoro así. ¿Pablo? ¿Pablo? Un saludo muy cordial de Bogotá, Colombia, y no olviden que todos somos Hunter. Me dicen aquí que creo que estos, bueno, los usó Pablo Escobar. No es cierto, pero son de la época. La verdad, unas reliquias. Solo ver el arte que tiene esto y la época vale la pena. ¿Qué vale algo así? 800 pesos. 800 el par. Los Micro Machines, ¿alguien recuerda esto? Yo los únicos que preservé fueron los que se me fueron por el lavabo y sacó un plomero una vez y mi mamá casi me mata, pero aún los tengo, eran como 3 chiquitines. Y creo que este era uno de mis favoritos. Qué buenos recuerdos con los Micro Machines. ¿Puedo ver tus kilos cero? ¿En cuánto tienes el lotecito? 1500.
Muy bien. Sí, eran como de una colección, ¿no? Están cuidaditos. Y son los mexicanos, aunque digan Portugal o así, no digan Cipsa, son los mexicanos. Se reutilizaron muchas veces los moldes. El jeepcito. Primero el cocodrilo, que acá conforme lo haces caminar, abre y cierra la boca. Vemos que funciona el mecanismo. Y el jeep. Le hacen falta bastantes accesorios, pero creo que con las figuras se compensa. ¿Los carritos qué valen? De 150 cada uno. 150 cada uno. Me decías que son japoneses, ¿va? Están bien bonitos. La copa también está súper chingona. Las de Pimp, pero de antaño, ¿no? ¿Cuánto sale esta? Son 300 pesos. Es japonesa también, qué bonita. Es el que usó Cantinflas, ¿no? ¿O qué onda? Gente ahí por las ventanas y ayuda a salir a los combates. Los saco calientes, espero que se enfríen. ¡Obedezcan! ¡Son es que! ¿Cuánto sale este? 4.50. Estoy llevando una playeruca, me gustó, algo bizarra. Latinón aquí, chequen nada más. De Selena, pero del merchandise, o sea, de las que ella vendía en sus conciertos. Y creo que está buena. Esta era una competencia directa que tenía Barbie. Están hechas por Topper. Muy buena calidad y aparte una escala más jugable, ¿no? Para las niñas, como más portable. También vemos aquí unos de los knockoffs de Princesas del Poder. ¿Qué vale esta? Dice que yo, ¿no? A ver. 100 pesos cualquiera de las tres. Este está muy padre con sus alas. ¿Los soldaditos qué valen? 100 pesos cada uno. Vemos ahí Dino Riders, Mask, un poco de G.I. Joe. Dos, cuatro, cinco. ¿Pues cuánto es? 80. Muchas gracias, que vendas mucho. Hasta luego, gracias. Gracias. $20 pesillos. ¿Ya no trae más de esto? ¿Cuánto tiene ya vendiendo acá? Cerca de 40 años. Muchas gracias, hasta luego.
¿Cómo se llaman los taquitos? Taquitos del ingeniero Don Ramón. Es que no tenemos nombre. Los taquitos del ingeniero Don Ramón, acá recomendados por el buen Julius. Ahorita les traigo los limones. Por favor, gracias. Y vean, es un taquito de longaniza y uno de suadero en trozo. Ya andamos chacharé y chacharé, pero nos encontramos un colega. ¿Cuál es tu nombre? David. El buen David. Sí, todos somos hunters. Y aquí venimos los martes a buscar un poco de chácharas. ¿Ah, sí? ¿Vienes a chacharear los martesitos? ¿Recomiendas este tianguis o qué? Sí, ven ampliamente, pero tienen que venir temprano. Bien. Sí sale buena cháchara. Ya ahorita es tarde, ¿no? Pero algo sale. Algunos van llegando, de hecho, de los vendedores, pero sí conviene llegar. ¿Y qué coleccionas? Yo colecciono payasos. ¿Payasos? Órale. Tengo ahí un colección de payasos. Bien. Algo tétrico, ¿no? Pero... Sí, de hecho me gusta el concepto así, algo tétrico. Aquí de hecho se encuentran juguetes así antiguos, que ni te imaginas, ¿no? Este es uno de los mejores tianguis de antaño. Se dice que es uno de los más grandes del mundo. Sí, yo creo que No, sí. encuentras de todo, desde pacas, tenis, tacos, cháchara, de todo. Escarbar. ¿Algún consejito para los hunters? ¿Qué? Pues ahora sí que le regateo, ¿no? El regateo está chido. Estamos con José Antonio, nos va a contar un poquito aquí cómo se maneja la cháchara. ¿Cómo se llama? Pinky Escarlata. La bandota, todo el mundo anda acá echando carrilla. Ya sabes que son así. Pero cuéntanos un poco, tú que estás acá en la línea de batalla, ¿cómo es esto? O sea, ¿a qué hora llegan? Llegamos a la 1 de la mañana, descargamos, acomodamos y escogemos la mercancía. Ajá. Pero vacían los costales. Vaciamos los costales, acomodamos zapatos, etcétera, todo lo que tiene que ser. Separamos juguetes, todo. Pero y por ejemplo, cháchara. tú compras los costales sin saber qué hay dentro, ¿no? Ajá, o sea, compramos costales sin saber que no caiga. Ajá. Hay botella, hay zapato, hay perfume, hay de Y lo todo. volteas y ahí Lo vas poniendo volteamos precio. y ahí como vemos, damos precio. ¿Cómo ves? Oye, y por ejemplo, la gente se viene a lamparear desde las 2, 3 de la La gente mañana. viene con su lámpara, 2, 3 de la mañana. Ahí se vende zapatos, ropa, cháchara, de todo. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, para ponerle precio a algo que, o sea, 5 minutos antes no sabías que estaba ahí dentro del costal? Aquí la gente llega, ya te pregunta, o sea, por este, ¿cuánto pues? No, pues pides 10, ya te dan 5, o sea, ¿sí me entiendes? Ajá, sí. Pero si sale algo chingón, por ejemplo, o sea, ¿qué te ha salido? Cuéntame así como algo. Así como antigüedades, a veces salen algo así, antigüedad ya un poquito más caro, ¿sí me entiendes? Ajá. O sea, todo sale, gracias a Dios. Pero es ir dando el ojo, o sea, tú vas vaciando, Ajá. la gente va agarrando y ahí vas tirando Ajá, precios. exactamente. ¿Y si te acuerdas luego los precios que das? No, ¿qué que luego se te va la onda? Dices, ya, se me fue la onda, ¿no? Dices, ¿qué hago? ¿Cómo la hago? Pues dices, de modo, como caiga, ¿no? Pues ahí la vendes, ¿no? Oye, la chinguita más fuerte ha de ser la levantada, ¿no? La levantada y el sol que da. El sol está El sol que da. machín. Ahorita como ves, estoy escogiendo todo esto. Sí. Como ves, todo el plástico, cháchara, todo eso. Pero ¿y qué escoges? O sea, ¿qué avientas de un lado a otro? O sea, aquí viento cháchara. Ajá. Y acá viento plástico. Ajá. O sea, estamos escogiendo. Ah, Y ok. para mañana, para el miércoles, llegamos, ya descargamos, ya
está seleccionado todo esto. ¿Y el miércoles dónde vende? Ahí lo que es cárcel, Santa Marta. Ah, ok. ¿En el Salado? El Salado. En el Salado. Vamos a vender. Bien, otro tianguis que también ojalá Otro tianguis pronto que- visitaremos, mis hunters. Está bueno también ese tianguis, ¿eh? Oye, pues qué amable, la verdad hoy he recibido muy buen trato de todos los vendedores, hay una vibra amable, porque como sabes se habla mucho de que los lugares así son peligrosos, de que la gente pues no debe de venir, y yo veo lleno de gente. La verdad ustedes que me han acompañado en el recorrido de hoy creo que se pueden dar cuenta que está tranquilo, vale la pena visitar estos lugares y fomentar la arqueología Fíjate. moderna, ¿no? Fíjate, perdón. Fíjate que todos dicen que el tianguis se oye mala fama, ¿no? Que son rateros. No, fíjate que no. O sea, como tú lo tomes, ¿no? Si lo Exacto. tomas bien, qué bueno. Si te lo tomas mal, Hay de todo, tu como en conciencia, todas partes. Hay de todo. Pero así como tú vienes a comprar y andar con los amigos cotorreando, o sea, ahí nadie se mete contigo. ¿Sí me Exacto, se entiendes? come rico, Ah, se come encuentras rico. tesoritos. Yo tomo. Vale la pena. ¿Y a qué hora se levanta? A las 5:30 más o menos. Se están desde las 2, 3 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Te levantas a las 7, güey. Aquí en Santa Cruz todos somos Hunter. Ya lo sabes, mi hermanito, te agradezco mucho. Bendiga a Dios. A ver, écheme uno de litrito, ¿no? De Toño. A ver si es cierto. Dicen que es la bebida de los chachareros. Esta es la mejor bebida de los dioses. Este lo tomaba Herodes. ¿Ah, sí? Ya, puso Pilatos, aquí se lavaba las manos para entrar a los reinos del cielo. Eso es todo. Decía, échenme el agua caliente porque está bien fría. Está bueno, ¿eh? Porque es de cada quien. Dulcecito. Esperamos en Dios que todos nos sigan escuchando. Claro que sí, y sígalo haciendo porque en verdad dimos la vuelta por todo el mercado y creo que es el único tepache. Les recomiendo que vengan. Es que casi donde está el kinder, ¿no? Sí, y si no me encuentra aquí, me encuentra allá con San Pedro. Espero vengan a visitarlos, es los martes desde las 12 de la noche hasta las 5 de la tarde del martes. Pues ¿qué opinan de la cacería aquí en Iztapalapa, en Santa Cruz Mellehualco? Yo me divertí bastante, me encantó haberlos traído conmigo. Estuve pensando la verdad lo difícil de repente que es venir de cacería. Hay gente que se dedica a esto para vivir, imagínense levantarse diario o ni siquiera dormir 2, 3 de la mañana, venir, chacharear y a veces no sale nada. Hoy nos fuimos con 2, 3 cosillas. Nada espectacular, digo, yo vine como turista, me vine a divertir un ratín, pero la verdad hay que valorar la gente que hace esto, que de repente va y se pone en rock show o se pone en algún lugar ya con las cosas limpias, escogidas. Mucha gente que colecciona de repente se queja de los precios, pues dense una vueltecita por acá y vean que no sale fácil, que tampoco es económico y que son friegas las que se pegan, así que bueno, denle like a este video si les gustó y no olviden suscribirse al canal. Están viendo Mad Hunter Channel.